Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la cuarta sesión del curso de prevención de las violencias hacia las mujeres y las niñas. Mi nombre es Alma Burciaga. En esta ocasión vamos a abordar diferentes temáticas relacionadas con cómo funciona la violencia hacia las mujeres y las niñas. Vamos a pasar por diversas herramientas que nos sirven para identificar conductas violentas en la pareja. Vamos a abordar una herramienta que nació acá en México que se llama el violentómetro. Vamos a hablar de otras conductas violentas que ahora se le están poniendo nombres que antes no se les ponían nombres, pero no quiere decir que no existían. Vamos a hacer una revisión rápida de lo que son los factores de riesgo, los factores de protección, porque ya en la última sesión vamos a abordar estrategias de prevención de la violencia. Y bueno, vamos a ver diferentes videos que están muy bonitos para poder entender un poco más cómo funciona la violencia y cómo podemos sobre todo enfrentarla. Así que vamos ya de lleno a la sesión. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a identificar las principales dinámicas mediante las cuales se da la violencia hacia las mujeres y las niñas, con énfasis en la violencia de pareja. Retomando un poco lo que vimos en las sesiones pasadas, vimos la cuestión de los roles y los estereotipos de género, el género y la relación con la desigualdad, el patriarcado, el sexismo, el machismo, el androcentrismo, que espero ya los tengan mucho más claros después de todos los ejercicios y los videos que les compartí. También hablamos de la identificación de una pareja violenta y eso nos va a servir mucho para esta sesión. Y por último, abordamos los mitos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Además de los contenidos de la sesión, vimos también, o debieron de haber visto, la videocápsula sobre perfiles de violencia feminicida. ¿Y a qué me refiero? Que si la vieron, se debieron de haber dado cuenta que en realidad no hay perfiles para vivir la violencia feminicida o femicida. Esto quiere decir que desafortunadamente cualquier mujer, cualquier niña, no importa su edad, su condición social, socioeconómica, etcétera, está expuesta a la violencia femicida. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto anteriormente, el femicidio, el feminicidio es la expresión máxima de esta escalera de violencia en contra de las mujeres y las niñas. También hablamos mediante un video muy rápido de Colombia de cómo se está viviendo la violencia contra las mujeres y las niñas y el feminicidio en el contexto de la contingencia sanitaria. Esto no estaba incluido en el plan de las sesiones, pero yo lo quise incluir porque obviamente dado nuestro contexto me parece muy importante hablar de cómo se ha ido desarrollando esta manifestación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la crisis y sobre todo cómo las crisis y las emergencias de este tipo incrementan las vulnerabilidades y por lo tanto incrementan el riesgo de las mujeres que ya de por sí vivían violencia en la pareja o en sus domicilios, incrementa el riesgo de que esta violencia aumente y llegar así a un feminicidio o femicidio. Y considerando la situación de que debido a la emergencia los servicios de atención están limitados o las estaciones de policías están más enfocadas a apoyar los servicios relacionados con la contingencia, pues esto también genera una oportunidad para el agresor de poder realizar estos actos de violencia porque pues sabe que probablemente puedan quedar en la impunidad. También abordamos en la sexta videocápsula la relación de los roles y los estereotipos con la violencia contra las mujeres y las niñas y el feminicidio. Y por último, hablamos, lo que ya les decía, de qué forma estos contextos de emergencia evidencian la violencia contra las mujeres y las niñas e inclusive la incentivan o la pueden también llegar a invisibilizar. De la séptima videocápsula, en la cual abordamos el tema de la
violencia comunitaria. ¿Por qué la incluí? Porque como ya les había dicho, la violencia comunitaria es un reflejo de este continuum de las violencias hacia las mujeres y las niñas, en el sentido de que la manera en la que se aborda o no se aborda, o se tolera o no se tolera estas manifestaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas, habla mucho también del mood, del clima social que se tiene respecto a la violencia contra las mujeres y las niñas en general. En el video también se hizo una invitación y las compañeras contaron historias sobre su primer acoso, y ahí yo les pedía que tratáramos de identificar cuándo ha sido su primer acoso, si tienen memoria de cómo fue, cómo se sintieron, qué harían diferente y qué podrían hacer ahora si eso les volviera a pasar. Y también les invité a que pensaran en su papel como testigos, como testigas de este tipo de situaciones. Cuando las hemos visto, qué hemos hecho, cómo hemos actuado o no hemos actuado, y en dado caso, qué podríamos hacer diferente. Uno de los conceptos fundamentales para poder comprender e identificar la violencia contra las mujeres y las niñas es hablar de esta escalera de la violencia. ¿Se acuerdan que ya les había dicho anteriormente que la violencia va subiendo, que van desde aquellos actos que podemos considerar inocentes o leves y puede llegar hasta el femicidio o feminicidio, de tal forma que los actos violentos, las conductas violentas, no son espontáneas, no son ocurrencias, y van subiendo y corresponden a actos planeados y que tienen un fin, una intención. En este sentido, acá en México se desarrolló una herramienta que se le llama el violentómetro. El violentómetro nos sirve para identificar diferentes conductas y comprender que la violencia no es un fenómeno casual o un fenómeno aislado. Nos va a ayudar a identificar aquellas pequeñas señales que ya hemos estado viendo en las sesiones anteriores, por ejemplo, manifestaciones asociadas con la violencia psicológica, que acá también en esta sesión les vamos a empezar a dar otros nombres mucho más específicos. El violentómetro nos lleva a lo largo de una serie de conductas, y lo que nosotras tenemos que hacer es revisar si en nuestras relaciones de pareja alguna de estas conductas, actitudes, situaciones se ha dado. Esto nos va a permitir pues encender los focos y las alarmas, y conforme vayamos subiendo, que mucho ojo, esto no quiere decir que las primeras violencias sean insignificantes. Al final de cuentas, todas las violencias suman, y por eso este ejercicio del violentómetro nos ayuda a identificar de forma mucho más clara todas estas cuestiones que en ocasiones normalizamos y minimizamos, y que no debería de ser así, porque como ya había dicho anteriormente, al final de cuentas esto va escalando y todas son manifestaciones de violencia, y todas sobre todo nos causan un daño. Igual y no en este momento, igual y no es un daño visible, pero evidentemente, y como lo vamos a comprobar, sí tienen un efecto. Les dejo este video y ya vuelvo con ustedes. ¿Sabías que la violencia se puede medir? Pues sí, se mide y nos muestra cómo en la vida cotidiana se presentan muchos hechos que no identificamos como violencia y que socialmente se han considerado comunes o permitidos. Estas agresiones van aumentando hasta llegar a acciones en contra de la vida misma. El violentómetro es una iniciativa de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional de México, quienes la elaboraron para mostrar los niveles de violencia que se presentan en las relaciones de pareja. Fue el resultado de un proceso de investigación realizado con población estudiantil, joven y adolescente, que logró identificar las acciones cotidianas de violencia, alertar sobre ellas y evidenciar el riesgo al que se exponen las mujeres. Este es el violentómetro. Nivel de alerta. Te culpabiliza. Te indica cómo vestirte o maquillarte. Intenta anular tus decisiones. Controla tus amistades o relaciones con tu familia. Destruye objetos. Te miente. Te cela. Descalifica tus opiniones. Te humilla o ridiculiza. Te intimida o amenaza. Te hace bromas hirientes o piropos ofensivos. Cuidado, la violencia aumentará. Te prohíbe usar métodos anticonceptivos. Maneja y dispone de tu dinero, tus bienes o tus documentos. Te manosea. Te acaricia agresivamente. Te golpea jugando. Te pellizca. Te araña. Te empuja. Te jalonea. Te ofende verbalmente. Te insulta. Te trata con desprecio. Reacciona. Es el momento de actuar. Te encierra o te aísla de tus seres queridos. Te amenaza con objetos o armas. Te amenaza de muerte. Te obliga a tener relaciones sexuales. Aunque sea tu pareja, eso es una violación.
te golpea o agrede físicamente. Urgente, busca ayuda. Tu vida e integridad están en riesgo. Conoce tus derechos y ayúdanos a prevenir los delitos en contra de las mujeres. Puedes marcar línea 155. Un mensaje de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Después de ver este video, a mí me gustaría que revisaran, es más, que lo pudieran volver a poner para revisar e identificar aquellas conductas que vienen en el video y que nos van a ayudar a que ubiquemos estas situaciones, actitudes y estas violencias, sobre todo para marcar aquellas que ustedes ya hayan vivido. Puede ser en relaciones de pareja anteriores o en su relación actual, pero sí es importante que se tomen el tiempo de pasar de nueva cuenta por este video para identificar aquellas conductas que ustedes consideren o les suenen o que hayan dicho a mí ya me pasó. Entre más cerca se esté del color rojo, mayor es el riesgo y por lo tanto es más urgente la necesidad de buscar ayuda. Les repito, es fundamental que vayamos identificando todas estas conductas, sobre todo para que conforme vayan avanzando estas conductas, pues vayamos pidiendo ayuda y vayamos sobre todo dándonos cuenta que estas situaciones no son normales ni son mínimas, porque como ya les había dicho anteriormente, la violencia siempre va en aumento. Relacionado con el concepto del violentómetro, otra herramienta que nos sirve mucho para comprender cómo funciona la violencia contra las mujeres y las niñas es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia fue un concepto creado por Leonard Walker por ahí de los años 70. Y Leonard Walker utilizó este concepto porque se dio cuenta que las violencias en pareja empezaban a funcionar en una especie de ciclo que se repite una vez y otra vez y que cada vez va incrementando. Este concepto del círculo de la violencia o el ciclo de la violencia nos ayuda a comprender lo complicado que es para muchas mujeres que viven situaciones de violencia poder romper este ciclo y poder identificar cuando están siendo objeto de una agresión. ¿Por qué? Porque este ciclo precisamente identifica 3 etapas fundamentales. La primera es la de la acumulación de tensión, le sigue la agresión y finalmente pasa por la luna de miel. Entonces, el hecho de que haya los procesos de luna de miel y de reconciliación hacen que muchas mujeres que viven situaciones de violencia piensen que esto es algo temporal, que ya va a pasar, que no lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque el agresor les promete que fue un accidente, que había otras circunstancias. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto también en la sesión anterior todas estas conductas y excusas y discursos que utilizan las personas violentas para tratar de minimizar estos actos? Y es precisamente en esta fase de la reconciliación, de la luna de miel, donde se utilizan estos argumentos para tratar de convencer a la persona que está viviendo la violencia que eso no va a volver a suceder. Desafortunadamente, como lo pudo identificar Leonard Walker, esto no es cierto. La violencia siempre vuelve a suceder y además siempre va incrementando en intensidad. Entonces, Leonard Walker habla de estas 3 fases esenciales que ya en algunos otros ejercicios se han sumado otras fases, pero fundamentalmente son estas 3. Y para Leonard Walker es importante que se identifiquen estas 3 etapas y sobre todo que se entienda que conforme va pasando la violencia, cada vez las fases de tensión, de acumulación de tensión y la fase de luna de miel se van haciendo más cortas y la fase de la agresión se va haciendo más intensa. Leonard Walker llegó a esto después de ver varios casos y pudo identificar estos patrones de comportamiento. Y para cada persona, depende de los contextos, depende de su situación específica, estas etapas pueden durar más o menos, pero eventualmente este ciclo de la violencia, estas 3 fases siempre surgen. Así que les invito a que veamos este video sobre el ciclo de la violencia y ya vuelvo con una explicación más detallada de la misma. El ciclo de la violencia contra las mujeres. ¿Conoces a una amiga que esté en una relación violenta? ¿Te preguntas por qué ella continúa en esa relación? Cuando alguien vive violencia, se encuentra en un ciclo espantoso que se repite una y otra vez, como un remolino.
Esto va dañando su autoestima, la aísla de las personas y cada vez es más difícil salir de la relación violenta. Conozcamos las 3 fases del ciclo de la violencia contra las mujeres. El ciclo comienza con la fase de acumulación de tensión, donde las mujeres van notando que sus parejas están más susceptibles, le responden con enojo o enfado y ante cualquier diferencia de opiniones o situaciones de la vida diaria encuentran motivos para pelear o para minimizar sus opiniones. Esta tensión se produce porque los hombres están acostumbrados, desean y esperan que sea su opinión la que prevalezca. Pero en realidad la situación no va a mejorar. Todo lo contrario, si seguimos en una relación así, estamos en grave peligro. El ciclo se va a repetir y los ataques de seguro serán más graves y nos harán más daño. En la tercera fase, arrepentimiento y reconciliación, el agresor pide perdón a su pareja, le hace regalos, promete que no volverá a agredirla y trata de mostrar arrepentimiento. Le hace creer que se siente muy culpable y que nunca más lo volverá a hacer. El falso arrepentimiento mantiene la ilusión de que él cambiará y que todo estará bien, lo cual hace que la relación continúe. Sin embargo, tarde o temprano habrá otra nueva pelea que desencadene un nuevo ataque y el ciclo se repetirá. Luego de un tiempo, luego de varios ciclos, algunas de las fases serán cada vez más breves, llegando incluso a desaparecer. La fase de acumulación de tensión será más corta. Ante cualquier pelea, la respuesta inmediata será el ataque y la fase de arrepentimiento también irá desapareciendo. El agresor ya no mostrará remordimiento ni buscará reconciliarse, porque sabe que no tendrá castigo y será perdonado. El ciclo se hace cada vez más corto y los ataques más frecuentes y severos. Y sin darse cuenta, después de tantas amenazas, insultos y golpes, la autoestima de las mujeres baja, se sienten deprimidas, sin esperanzas e incluso culpables de la conducta de su pareja y con vergüenza sobre lo que dirán sus amistades y familiares. Todo esto influye en que no se sientan capaces de romper con la relación. Cuando nos enamoramos, creemos que la situación puede mejorar si nos esforzamos y luchamos. Recordemos el mito de que el amor lo puede todo. Pero en realidad, la situación no va a mejorar. Todo lo contrario, si seguimos en una relación así, estamos en grave peligro. El ciclo se va a repetir y los ataques de seguro serán más graves y nos harán más daño. No dejemos que esto suceda. Estemos muy atentas y atentos a las primeras señales del ciclo y no permitamos que continúe avanzando. Cada una de estas fases tiene una serie de sentimientos y acciones. A continuación se las describo rápidamente para que ustedes las puedan identificar. En la primera fase, que es la fase de la acumulación del enojo o la fase de tensión, existen los sentimientos de angustia, de ansiedad, miedo, desilusión. Ahí lo que hace la persona que vive la violencia es tratar de evitar otro episodio de agresión. ¿Cómo lo va a hacer? Pues consintiendo a la persona, evitar situaciones tensas, minimizar y justificar la agresión. En la siguiente fase, que es la fase del distanciamiento, existe el sentimiento de culpa, vergüenza, confusión, miedo, lástima propia, dolor. ¿Esto qué quiere decir? Te estás dando cuenta dentro de ti que hay algo que está mal. Entonces comienzas sobre todo a cuestionarte, pero también a tratar tú de asumir esa responsabilidad que en realidad a ti no te corresponde, porque como ya habíamos dicho anteriormente, en los casos de violencia la responsabilidad siempre es del agresor. ¿Qué acciones se pueden tomar en esta fase? El aislamiento, la complicidad con el agresor, la agresión interpersonal, laceraciones, es decir, maneras de tratar de sacar ese sentimiento
de frustración. En la fase de la reconciliación, que es la fase de la luna de miel, existen los sentimientos de miedo, de confusión, de lástima por él. Aquí lo que se busca en todo momento quien vive este ciclo es justificar ese tipo de agresión. Entonces, en la fase de la reconciliación, la persona agresora va a tratar de tenernos de regreso, de ganarnos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues puede que nos dé regalos, nos prometa que no va a volver a pasar, nos dé alguna especie de premio que nosotros nos haga creer que efectivamente ese episodio no va a volver a ocurrir. ¿Qué acciones puede hacer quien vive la violencia? Pues si realizó una denuncia, retirarla o bien creer en las promesas que le está haciendo el agresor. Regresando a la lámina para que vean cómo ubicamos estas fases, sería entender en este circulito que la primera etapa por la que pasamos es la acumulación del enojo, es decir, todos estos pequeños eventos que van sumando de violencia psicológica que hacen que la persona se vaya molestando y por el otro lado las acciones de parte de quien la vive para tratar de aminorar o de tratar de complacerlo para evitar que esta tensión, que este enojo se vaya acumulando. Posteriormente llega la etapa de la agresión. En cuanto llega a la etapa de la agresión sucede el distanciamiento. Entonces, después de una etapa de agresión viene el distanciamiento. En el distanciamiento es como yo les decía, cuando la mujer se empieza a dar cuenta que esa conducta no está bien, que no es correcta. Entonces la persona violenta se da cuenta de que está esta fase del distanciamiento y entonces viene la fase de la luna de miel, donde el agresor lo que trata es de convencernos de que esto no va a volver a suceder. Y el ciclo se repite de forma automática, es decir, está la luna de miel, todo es muy bonito, de nuevo comienza la etapa de la acumulación de la tensión, se empiezan a suscitar problemas por una cosa, por otra, se vuelve a dar el episodio de violencia, de la agresión, sucede la fase del distanciamiento, donde te empiezas a cuestionar y que por lo general es en esta fase del distanciamiento donde algunas mujeres solicitan ayuda o piensan en realizar una denuncia. El agresor se da cuenta, trata de convencerlas de que esto es temporal, de que va a cambiar y entonces comienza de nueva cuenta la fase de la reconciliación y la fase de la luna de miel. Por el otro lado, dentro del lado del agresor, también sucede este ciclo. ¿Cómo funciona? Es más o menos similar. Está la etapa de la acumulación del enojo, donde el agresor empieza a tener y a ejercer estas otras violencias psicológicas y donde empieza a acumular esta tensión. Viene la fase de la explosión, que corresponde a la fase de la agresión del otro lado, de quien vive la violencia. Después de la fase de la explosión viene la fase de la minimización, es decir, en la fase del distanciamiento, que es donde la persona que vive la violencia está cuestionando este tipo de acciones, lo que va a hacer la persona agresora es minimizar lo sucedido y va a utilizar las estrategias que ya habíamos mencionado anteriormente de decirle que no era para tanto, decirle que lo hizo presionado por otras circunstancias, que él no es así, es decir, tratar de justificarse. Y esto va a llevar a la fase de la reconciliación, donde la persona agresora, como ya decía, va a buscar darle algún premio, regalarle algo, convencerla de alguna manera de que está cambiando. Esto lo puede hacer, por ejemplo, prometiéndole, llorándole, pidiéndole que por favor no lo deje y que va a cambiar, y entonces se vuelve a repetir. La mujer se arrepiente o dice, no, es que sí es cierto, él va a cambiar, él no es así, y vuelve a comenzar el ciclo. Entonces, si se dan cuenta, cuando vemos este ciclo, como lo habíamos visto también en el ejemplo del video, pues resulta sumamente difícil para muchas mujeres poder salir de estas dinámicas, y es por eso que tenemos que comprender este ciclo, porque cuando no lo comprendemos, pues tendemos a culpabilizar a las mujeres por la violencia que están viviendo, y entonces vienen estas frases de qué tonta, cómo no lo deja, cómo no se da cuenta. Entonces no estamos entendiendo por qué la persona permanece en una relación así, y de nueva cuenta el no conocer cómo funciona este ciclo y estos mecanismos de control y la disculpa y la luna de miel, pues nos va a llevar inclusive hasta desesperarnos con la persona que esté viviendo este tipo de situaciones, lo cual evidentemente no es correcto, porque ya sabemos que hay aquí una cuestión de dependencia emocional y con todas estas cuestiones que ya habíamos visto anteriormente, de los roles, de los estereotipos, del estigma, todo esto se junta en este ciclo de la violencia y afecta en la toma de decisiones. Otra consecuencia que tiene no comprender este ciclo
ciclo de la violencia es que desafortunadamente muchas mujeres se ven obligadas a vivir este proceso en soledad porque tienen miedo a la crítica, al estigma y porque también no saben a quién pedir la ayuda, porque en el fondo ellas saben que hay algo que está mal, pero si no hay una persona a quien recurrir en esta fase del distanciamiento a pedir apoyo, pues probablemente ellas sigan viviendo este proceso solas, en la angustia, en la indefensión, sintiéndose a veces tontas, sintiéndose a veces desprotegidas, sintiéndose desesperanzadas, angustiadas, y esto se traduce pues en otras violencias que se pueden infligir hacia una misma o también en depresión o en cuestiones de la salud física también. Vamos a ver este video también de las implicaciones de no comprender el ciclo de la violencia. Esta es una historia desde España de una mujer que vivió situaciones de violencia para comprender un poco lo difícil que es salir de este círculo. Les dejo el video y continuamos. Yo sufrí violencia de género desde los 15 a los 19 años. A mí me pegaron, me quemaron, me violaron, me dejaron en descampado, me asfixiaron y me insultaron, humillaron. Y yo soy, siempre digo que básicamente el ejemplo a no seguir, porque yo hice todo lo que no hay que hacer. Yo nunca me atreví a denunciar, en mi familia ese nombre no se volvió a pronunciar. Yo intenté salir adelante haciendo nuevos amigos y una nueva vida en la que nadie sabía lo que yo había sufrido, lo que me había pasado. Me cambié de ciudad, huí. Pero me di cuenta que no puedes correrlo bastante lejos. O sea, al final tus fantasmas siempre te persiguen. Aunque de puertas para afuera había vuelto a estudiar y había vuelto a construir una vida, por dentro parecía que seguía estando en ruinas, ¿no? Era incapaz de estar conmigo a solas ni siquiera un minuto. Hubo una época que tenía 5 trabajos diferentes para llegar tan cansada que solo pudiera desmayarme. Y cuando yo salí de esa relación, era incapaz de decir una canción que me gustase o una película. Yo no era nadie, no era nada. Es que la gente que cree que vivir la violencia de género es lo más duro y lo más difícil es sobrevivir a ella. Entonces, volver a construir una autoestima y volver a construir una personalidad es muy duro. Yo os puedo decir cómo me pegaron palizas y me dejaron en el suelo, pero es que eso al día siguiente ya no duele. Os lo juro que ya no duele. Lo más difícil, lo que más cuesta de sacar de la violencia de género y de superar es cada eres tonta, cada no vales para nada, cada nunca serás nadie sin mí. No tienes a nadie, estás sola. Y te meten el estás sola tan adentro que te lo crees durante muchísimo, muchísimo tiempo. Porque cuando estás dentro de esa relación, crees que pierde los nervios, crees que en el fondo se arrepiente, que no es tan mala persona. Pues una vez se tiró 6 horas llorando en mi ventana. Y quieres creer a la persona que llora y de rodilla te pide perdón y no a la persona que en un momento dado, porque no paras, porque no te callas o porque no dejas de hacer planes, pierde los nervios. El proceso fue muy duro. Durante casi un año siguió persiguiéndome y amenazándome y estando en cada sitio donde yo iba. O sea, yo me dejé la ESO sin terminar en esa relación. Y cada tonta me resonaba mucho. Eso fue un sábado 23 de septiembre y yo me acuerdo que ese lunes me fui a una academia para apuntarme a lo que quedara. Me daba igual que me metí en farmacia, que hacía yo en el grado medio de farmacia, pero me daba igual. Pues yo tuve que estudiar con él mirando por la ventana todo el tiempo durante meses. Y llegaba cada noche deseando que por la noche me diera un derrame cerebral y no me despertara, porque vivir así era horrible. Es que sobrevivir a la violencia de género es horrible. Entonces decidí que no, decidí que si ya que había sobrevivido, lo mínimo que me merecía era ser feliz. Entonces empecé a acudir a profesionales, a ayudarme, y es cuando descubrí que la mejor venganza que le puedes hacer a un maltratador es ser feliz. Porque he dedicado tanto esfuerzo y tanto tiempo a borrarte cada sonrisa de la cara que lo que más puedes hacer es ser feliz cada día de tu vida e intentar que no siga pasando. Intentar que esta sociedad cambie, que la educación cambie y se adapte a ese infierno que está tan oculto dentro de tantas casas. El problema de la violencia de género es que en muchas ocasiones la sociedad no entiende lo que es. No se lo contamos a nadie, no decimos nada y ¿qué pasa? Que simplemente conocemos la violencia de género cuando nos toca muy, muy, muy de cerca. O es nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra mejor amiga, o no la conocemos. La realidad es que 1 de cada 3 mujeres en este país sufre violencia de género o violencia sexual.
porque el maltratador goza de una impunidad brutal por nuestro silencio, porque nosotras nos callamos, porque yo sé que si en aquel momento me hubiera plantado y hubiera dicho es esa persona, yo estaría muerta. Entonces juegan con ese silencio que les da una impunidad y un poder absoluto. Para que os hagáis una idea, solo 3 de cada 10 mujeres aún denuncian. Cerca del 80% de la violencia de género aún está escondida. Cuando voy a vuestros institutos y encuentro 1000 chavales, todos tenéis estereotipos, todos tenéis prejuicios, todos en esta sociedad tenemos interiorizado ese machismo. Al final la educación es la única baza real de erradicar la violencia de género. Yo creo que hay 2 grandes pilares, que es la educación para la siguiente generación trabaje y sea de una manera más igualitaria y más justa, y la segunda es la formación a profesionales. Yo soy muy optimista porque creo que la sociedad está exigiendo una respuesta, que la educación va a conseguir dar esas herramientas y que esto es el principio del fin de la violencia de género. Muchísimas gracias por venir a todos. Después de este video, me gustaría realizarles las siguientes preguntas. ¿Alguna vez han estado en esta situación? ¿Conocen a alguien que esté viviendo violencia de pareja? ¿Cómo te has aproximado a ella? ¿Qué obstáculos puede haber para reconocerse en este ciclo de la violencia? ¿Y cómo podríamos hacer para estar con alguien que se encuentra en una relación violenta y cómo podríamos hacerle ver que está en una relación violenta? Esta es la dificultad de hablar del ciclo de las violencias, porque en realidad es muy difícil que una persona que esté en el círculo se pueda dar, o en el ciclo de la violencia se dé cuenta de una forma tan sencilla, porque como ya les decía, este ciclo de la luna de miel, la reconciliación, la acumulación de la atención, es muy complicado. Entonces, de ahí que a muchas mujeres les cueste trabajo poder salir, y entonces por eso hay que aprovechar estos periodos de distanciamiento inmediatamente después de la agresión, que es cuando la persona se encuentra como un poco más abierta ante la situación que está viviendo, y es ahí donde es importante que existan estas redes de apoyo o estos mecanismos de información, estas políticas públicas que permitan que las mujeres puedan tener la orientación adecuada para romper con esta dinámica de la violencia. Además de estos 2 conceptos, es importante hacer un repaso de una terminología fundamental que se relaciona con cómo se validan estas conductas violentas dependiendo de la construcción social del género. Esto es lo que se le llama el performance de género. Y este término fue adoptado por Judith Butler, que es una feminista norteamericana muy famosa, y habla de que el género es performativo. ¿Qué quiere decir esta cuestión de que el género es performativo? Básicamente quiere decir que tanto hombres como mujeres todos los días hacemos este performance, es decir, esta especie de actuación, que ojo, por actuación no quiere decir que sea falso, sino que es esta cuestión de apersonarte, de vivir un personaje por medio de conductas todos los días que se repiten, y estas conductas nos van a ayudar a afianzarnos en estas cajas de lo femenino, lo masculino, en el sentido de lo que significa ser hombre y ser mujer de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra sociedad. En este sentido, Judith Butler dice que la identidad de género es un performance político, no biológico. Este performance incluye, sobre todo para el lado de los hombres, el uso de la violencia. El ejercicio de la violencia se relaciona entonces con esta reafirmación de el ser hombre, de tal forma que a quienes no les parezca o no estén de acuerdo con estos ejercicios o con este performance de género, ¿qué pasa? Los rechazan, se burlan de ellos, los marginan. Entonces les voy a compartir este video que es muy bueno, que además me parece que les va a sorprender, y habla de este cuestionamiento de lo que significa ser hombre de acuerdo a este performance de género, de acuerdo a estas actitudes, comportamientos que tendríamos o que la sociedad nos mandata que tenemos que hacer todos los días para reafirmar nuestra pertenencia a un grupo a otro. Es decir, mientras para las mujeres este performance tiene que ver con mostrarnos femeninas, delicadas, cumplir con estos roles de estereotipos mandatados por la sociedad, que incluye esta cuestión de no quejar
quejarse por la violencia vivida porque a nosotros no nos corresponde quejarnos porque tendría que ser natural la violencia. Para el lado de los hombres este performance también incluye ejercer la violencia. Y efectivamente, así como hay hombres que ejercen la violencia, también hay hombres que no se sienten bien ejerciendo estas violencias. Y entonces empiezan a cuestionar pues todos estos mandatos y sobre todo estos pactos que hay entre hombres de tolerar y ejercer e incentivar la violencia. Veamos este video y ya vuelvo con ustedes. Hola, me llamo Paul y desde hace un tiempo que vengo pensando bastante sobre la masculinidad. Hace unos años estaba en la playa, estaba solo en la playa y había ahí al lado un grupo de chicos que me invitaron a acercarme a ellos y a estar con ellos mientras bebían, reían y fumaban. Hablaban de diferentes cosas, pero sobre todo muchas de las cosas que decían eran una competición constante entre ellos para ver quién corría más con la moto, quién había ligado con más chicas ese fin de semana o quién había hecho más trastadas en general. Era una situación en la que yo no acababa de estar muy a gusto. Pero bueno, ahí estaba. Y hubo un momento, de hecho, en el que uno de ellos sacó unos prismáticos y empezó a hacer la broma de que iba a mirar a las chicas en topless de la playa. Y todos se rieron y lo aplaudieron. Había un chaval en el grupillo que estaba así como yo, que tampoco estaba muy cómodo. A él lo llamaban maricón. Situaciones como esta me hacen pensar en qué es lo que quiere decir ser un hombre. En si ser un hombre es estar de acuerdo con una serie de cosas con las que yo nunca he estado de acuerdo. En si ser un hombre es ser cómplice de estos comentarios. Es ser cómplice de las fotos que llegan en según qué grupos de WhatsApp, absolutamente denigrantes. Es no decir según qué cosas. A veces pienso que si esto es ser hombre, yo no sé si quiero jugar a este juego. También pienso qué es lo que quiere decir ser mujer también, o qué es lo que quiere decir el género, que si el género existe, si es real, si no es una cosa que hemos creado un poco entre todas. También me pregunto que si hubiese un mundo en el que no existiese el género, si la gente tendría la necesidad de transitar, de pasar de un lado al otro. Yo lo he hecho. Yo he transitado. De pequeño no me llamaba Paul, me llamaba Carla. Y recuerdo una vez, cuando tenía 7 años, que le pedí a mi madre que fuimos a la peluquería y le pedí a la peluquera que me cortase el pelo como chico. Y lo hizo. Y fue muy maravilloso, fue un verano muy divertido. Y al año siguiente le pedí a mi madre de ir a la misma peluquería, otra vez. Justamente la misma peluquería, a la misma peluquera, a pedirle exactamente el mismo corte de pelo. Y lo hicimos y fuimos. Pero yo no sé qué pasó, no sé si mi madre le dijo algo por detrás o no sé si habían cambiado de peluquera. Pero la cuestión es que el corte de pelo ya no fue el mismo. Me lo cortaron corto, pero ya no era un corte de chico. Ese día, en ese momento, yo creo que aprendí que eso era algo que no podía ser, que yo no podía ser un chico. Yo no sabía que los chicos trans existiesen, ni que eso fuese una posibilidad. Y fui creciendo y eso siguió sin ser una posibilidad. Hasta que llegué a la universidad, que en la universidad se te abre un mundo de posibilidades, de gente, de cosas. Y conocí a otros chicos trans. Y conocerlos y verlos y hablar con ellos me permitió darme el espacio como para pensarme, ¿no? Y todas las dudas, todos los miedos, todas las cosas que tenía dentro de mí, conseguí dejarlas un poco atrás y dar el paso y empezar a vivir en el mundo como chico. Hubo un día que estaba volviendo de la universidad y pensé, ¿cómo me llamaría si fuese un chico? Y pensé, Paul, y se me enganchó aquí detrás y me ha acompañado desde entonces.
Y se lo conté a la gente y cambié el nombre en la universidad y empecé a vivir en el mundo como un chico. Y toda la gente lo sabía, menos mis padres. Y un día vinieron unos amigos de la universidad a casa y mi padre no debería haber estado en casa, pero estaba. Entonces mis amigos obviamente me llamaban Paul, y me llamaban por aquí, por ahí, por lo otro. Y obviamente mi padre se enteró. Y después fui a hablar con él y estaba así como molesto. Y le pregunté qué es lo que pasaba. Y me dijo que estaba molesto porque me había puesto Paul y no Carlos. Yo he transitado, yo he pasado de un lado a otro y sé lo que es el machismo. A mí me han educado como mujer, yo he sido sociabilizado como tía, he vivido en este mundo 18 años como mujer. Y he vivido el machismo en mis propias carnes. Sé lo que es estar en una asamblea, decir algo y que tu palabra no cuente, y que un compañero después diga exactamente lo mismo y todo el mundo le aplauda. Sé lo que es que con 11 años te agredan sexualmente. A mí me han agredido sexualmente. Sé lo que es que te toquen el culo en el autobús. Sé lo que es que te toquen las tetas por el metro. Sé lo que es que te enseñen la polla por la calle. Sé lo que es eso. Pero ahora ya no me tocan. Eso ha dejado de pasar. En cambio ha pasado otra cosa. Hubo un día que estaba en un rodaje y era un grupo de chicas que jugaban a voleibol. Y estábamos en el vestuario y me pidieron que saliese del vestuario porque se tenían que cambiar. Es lógico. Pero era la primera vez que me pasaba eso. Y me hizo pensar en el camino que había hecho. En cómo yo había pasado de ser un objeto sexual, alguien sexualizado constantemente, a ser un potencial agresor. Sin serlo, yo sé que no lo soy, pero ahí se habían movido las cosas. Y eso me hace volver a la playa. Volver a la playa y pensar que esa era la primera vez de toda mi vida que estaba en un espacio solo de chicos, en el cual me estaban reconociendo como un chico. Y esa sensación, ese momento, lo recuerdo con una mezcla de emoción, porque estaba siendo reconocido como quería ser reconocido, pero también de frustración por todo lo que pasó y por lo que implicaba ser un hombre en ese contexto. Ese ha sido el primero de muchos. He estado en muchos otros espacios solo de tíos y cada vez que estoy en uno de esos espacios crece en mí una cierta rabia y una cierta frustración y me vuelvo como más feminista. Y me ha hecho pensar también qué tipo de chico voy a ser o qué tipo de masculinidad tengo que tener. Si quiero tener esa con la que no estoy nada de acuerdo y esa masculinidad que yo mismo he sufrido tanto tiempo, o si quiero tener otra. Entonces yo tomé una decisión consciente de amariconarme, sin que tenga que ver nada con la orientación sexual o lo que fuera, simplemente una expresión de género más. Decidí, habiendo sido siempre una tipa súper masculina y súper machorra, decidí cambiar eso. Decidí ponerme un pendiente en la oreja, sonreír muchísimo, gesticular, cerrar las piernas, bueno, pues tener dejes afeminados. Sin que eso haga que sea menos hombre, sin que eso quiera decir que mi masculinidad sea una cosa menos de chico, sin que eso quiera decir que quiera cambiar otra vez o que vaya a ser una chica. Simplemente he encontrado un espacio en el cual estoy cómodo. Soy un chico trans y esta es mi masculinidad. Y quizás lo interesante sería que cada cual encontrase su propia masculinidad. ¿Y qué piensan de este video? Yo pienso en particular que es un excelente ejemplo de por qué debemos de tener en cuenta estas diferentes perspectivas y porque sobre todo en el caso que vemos nos ayuda a comprender que
existen estas cuestiones del performance que son reales y que no todas las personas necesariamente encajan en ese performance. Y eso también nos obliga a replantearnos el género y, como bien dice en el video, replantear qué tan importante es esta cuestión del género y por qué limitamos nuestras vidas de acuerdo a esta categoría y las consecuencias negativas que tiene evidentemente cuando se es mujer y cuando se es hombre, que para las personas trans es un claro ejemplo porque ellas han podido estar de los dos lados y viven en carne propia este cambio abismal en la forma en la que se viven los espacios y las ciudades y la vida misma, partiendo de si eres hombre o si eres mujer. Además de este concepto del performance de género, he incluido otras manifestaciones de la violencia que pueden no necesariamente ocurrir en el ámbito de la pareja, pero que también son importantes porque son manifestaciones de violencia que son muy sutiles, que son muy cotidianas, que a veces han sido invisibilizadas y que se relacionan directamente con el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Entre estas manifestaciones se encuentra la luz de gas o el gaslighting. ¿Qué es esto del gaslighting? Bueno, es un término que en realidad no es tan nuevo, por ahí de los años 70 se comenzó a utilizar y viene de una película de 1940. Sin embargo, es en los últimos años donde se está hablando más de esta cuestión de la luz de gas relacionada con la violencia contra las mujeres. ¿Y qué quiere decir? La luz de gas es una forma de manipulación y abuso psicológico que hace que la gente, en este caso la persona maltratada o la persona violentada, cuestione su propia memoria, su percepción y hasta su cordura. Hay 3 etapas de esto que le llaman el gaslighting. La primera es la idealización, la segunda es la devaluación y la tercera es el descarte. ¿En qué consiste esta cuestión del gaslighting? Lo primero, en la primera fase, que es la idealización, la persona que vive la violencia comienza a idealizar, a ver como alguien perfecto a la persona agresora. ¿Cómo lo logra esto? La persona que ejerce este maltrato, la persona que ejerce esta luz de gas, se dedica a mostrarse como la pareja ideal. Entonces esto causa en la otra persona que vea que no hay nadie mejor que él, que es afortunada en tenerlo en su vida, etcétera. Luego viene la parte de la devaluación. Aquí es donde la persona agresora comienza a señalar constantemente cualquier tipo de omisión, detalle, error que tenga la víctima, de tal forma que le empieza a hacer creer que ella es incapaz de hacer algo bien. Y entonces esto también fortalece la idea de que él es perfecto y que esta persona prácticamente nos está haciendo un favor por estar con nosotras. Y esto se relaciona con el sentimiento constante que va a sentir la persona violentada, que es un sentimiento de culpa y de saberse que no está supuestamente a la altura de esa persona tan maravillosa que es la persona agresora. Además de estos factores, en la etapa del descarte, que es ya la parte, se podría decir, final, es cuando la persona agresora deja caer a la víctima para pasar a otra víctima. ¿Esto cómo puede ser? La persona agresora ya desvalorizó tanto, ya desmoralizó tanto a la persona agredida que simplemente se aburrió y va a buscar otra persona a quien aplicarle el mismo recurso de la luz de gas. Este recurso de la luz de gas se está utilizando en este ejemplo para casos de violencia contra la pareja, pero también se puede usar para cualquier tipo de relación, entiéndase, de familia, de amistades. ¿Por qué? Porque aquí el elemento base de esta violencia es la manipulación y sobre todo esta ilusión de que va a hacer que la persona violentada acabe dudando de ella misma, de su cordura, de sus propias habilidades. Por eso se le llama luz de gas, porque es como si abriéramos una llave del gas y se va saliendo toda la sustancia, todo el gas que no la vemos, pero nos va nublando la realidad a tal punto que después perdemos el conocimiento. Algo así es muy parecido con este tipo de violencia. La persona agresora va soltando todas estas señales, va soltando todas estas frases y actitudes que nos van a empezar a hacer dudar poco a poco de nuestras capacidades, de nuestras habilidades y de nuestro propio valor, a tal grado que la persona agredida puede
llegar a pensar que es totalmente inútil, que no sabe hacer nada bien. Por lo tanto, esto nos impacta porque la persona acaba dudando de su propia salud mental, ya no puede distinguir en ocasiones de la realidad y de lo que no es real, porque son tantos los cuestionamientos hacia lo que tú haces que se empieza a distorsionar esta imagen. ¿Qué frases son relevantes para poder identificar estas situaciones de luz de gas o gaslighting? Estos son tan solo algunas, son ejemplos muy breves, ustedes pueden pensar en otras más, seguro hay muchísimas más. Estás imaginando cosas, no es así, eso que dices no es cierto, estás loca, eres una dramática, exageras, pero si tú misma hace rato me dijiste que sí y ahora me estás diciendo que no. Entonces, estos recursos, si se repiten constantemente, pues nos van a llevar evidentemente a empezar a dudar de nuestra propia capacidad. Cuando alguien nos dice constantemente, no es cierto, no es cierto, estás mal, exageras, 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 eventualmente yo me empiezo a creer que en efecto puede que sí esté exagerando. Entonces, mis límites que yo tenía establecidos se pueden ir borrando, mi concepción de la realidad se puede ir borrando, mis fronteras de lo que de lo que acepto y no acepto. Entonces, esto también es el caldo de cultivo ideal para situaciones constantes de violencia. ¿Qué puede causar la luz de gas o el gaslighting? Puede causarnos ansiedad porque no sabemos, nunca estamos a la altura de nuestra pareja, entonces siempre estoy ansiosa de que cualquier cosa que yo haga esté a la altura porque eventualmente no importa lo que yo haga, mi persona violenta siempre me va a señalar que hay algo que estoy haciendo mal, entonces eso me causa ansiedad. Por lo tanto, la constante descalificación también puede causar depresión y aunado a esto nos puede causar la angustia de no saber cómo va a reaccionar esta persona, ahora que hiciste mal, ahora en qué fallaste, y puede causar lo que ya había dicho antes, la alteración de la autopercepción y de la realidad, a tal grado que hasta nos pueden llegar a mentir sobre qué día es o si la forma en la que nos habla una persona es correcta o no es la correcta. ¿A qué me refiero? Después de tantas veces que te dicen, oye, ¿por qué tu amigo te saluda así? Seguro si te saluda así es porque quiere algo contigo, aunque tú ya sepas que esa persona no quiere nada contigo, pero la persona agresora constantemente se dedica a meterte la idea de que sí, de que esa persona sí quiere algo contigo, eventualmente puede que tú acabes cediendo y entonces efecto esta luz de gas vas a decir, no, es que seguro él sí tiene razón, porque él sabe, él es mejor que yo. Entonces detrás de esta idea de la luz del gas viene esta desigualdad del poder y este modelo también establecido en el sistema patriarcal donde el hombre es superior a la mujer. Por lo tanto, la luz de gas aplicado a la violencia en el ámbito doméstico, en las relaciones de pareja, refuerza esta idea que el hombre es el que sabe más y tiene más experiencia. Por lo tanto, él tendría que ser el responsable de la toma de decisiones. El efecto final de la luz de gas es entonces la pérdida de la autoconfianza y de las facultades para así depender completamente del agresor. Entonces, las personas que viven en una relación donde hay luz de gas, lo que se refuerza es esta dependencia. ¿Por qué? Porque yo me acabo asumiendo como incapaz de hacer cualquier cosa bien o de tomar una decisión y entonces mi agresor prácticamente me está haciendo el favor, me está salvando. Entonces, cualquier tipo de violencia que él ejerza en mi contra, yo la voy a justificar porque dado que yo soy tan incapaz y dado que yo no valgo nada y dado todo este proceso de desvalorización, lo único que me queda es él, porque él es mi guía, él es el que me orienta, él es el que sabe. Entonces, esta cuestión de la luz del gas es muy importante que la sepamos identificar y que empecemos a notar estas pequeñas señales, estas pequeñas frases que a veces parecen inocentes, pero que en el fondo no lo son, más cuando sí se hacen de forma reiterada. ¿Qué otras conductas machistas pueden existir? El mansplaining. El mansplaining, que algunas personas en español le llaman como los macho explicadores, se relaciona con un término desarrollado por Rebecca Solnit en su libro Los hombres me explican cosas. ¿Cuál es la historia de Rebecca Solnit? Bueno, Rebecca Solnit es una escritora, hace un libro, presenta un libro y ese día en la presentación de un libro se le acerca un hombre para explicarle su propio libro. Y ella trataba de decirle por varias vías de que ella era la autora del libro y no hay nadie más adecuado para expresar su propia obra o opinar de su propia obra que la escritora o la autora. Pero en este aspecto del mansplaining, esta persona no le importó y entonces insistió en adoctrinar a
ella sobre su propia obra. Ahora, el mansplaining se dice que es una conducta machista porque de nueva cuenta refuerza esta idea que si hay alguien que sabe más en estas sociedades son los hombres porque tienen más experiencia, porque tienen más intelecto, porque tienen más capacidad. Y de nueva cuenta, estas conductas del mansplaining lo que buscan es limitar la autonomía de las mujeres. ¿Por qué? Porque asumen que las mujeres no tenemos la misma capacidad intelectual, que no somos capaces de entender ciertas cosas, que no somos capaces de expresar nuestras propias ideas y sentires de forma elocuente, entonces necesitamos un hombre que las explique por nosotras o que nos diga cómo nos debemos de sentir o cómo debemos de vivir tal o cual cosa. Les voy a compartir el siguiente video para que comprendan con un poquito de mayor claridad de qué va este término del mansplaining y después de que lo veamos regresamos para un análisis. Hola, soy Dani y vengo a hablarles del mansplaining. El mansplaining es la obviamente cuando un hombre explica algo mejor que una mujer. Ay, no, eso es falso. O sea, pero es como les decía, el mansplaining... corregir a una mujer que no, cuando está diciendo algo mal. Deja de interrumpirme. Esto es mansplaining. Es una explicación por parte de los hombres hacia las mujeres, pero que tiene características paternalistas y condescendientes, en las que muchas veces los hombres están explicando cosas que ya saben las mujeres. Los créditos, mi reina, son salidos. No me digas mi reina. Perdóname. Te lo pido. Todas hemos sufrido mansplaining en algún punto de nuestras vidas. ¿Tú crees? El otro día yo hablé con una amiga que me dijo que no tenía problemas con los hombres por... Ocurre principalmente a nivel profesional, pero hay macho explicadores por todos lados. Hay algunos que hasta se sienten con la autoridad de explicarnos cosas que solo vivimos las mujeres, como la menstruación o el embarazo. You're pregnant, have been for a while. From my count, you're right around 8 months. Fue en un panel del Caravana Migrante y yo, siendo la única abogada de los Estados Unidos, pues me tocó explicar la ley de inmigración de los Estados Unidos, pero me interrumpió un abogado del gobierno a empezar a explicarme a mí, la única abogada con licencia para ejercer derecho en los Estados Unidos, qué decía la ley de inmigración. Al ser un micromachismo, el mansplaining está normalizado, por lo que a veces muchas mujeres dudamos de nuestros conocimientos o nos sentimos inseguras al emitir una opinión o hablar como expertas en un tema. So it's not so we don't have just shadows. CFT duality is that there's enough information. Oh, I'm sorry. Según un estudio sobre la desigualdad de género en la participación, los hombres hablan 3 veces más en las juntas que las mujeres. Sí va mermando la confianza que tienes en tus opiniones. Piensas muchísimo más antes de hablar. Cuando estás en una reunión importante, te detienes más. Por eso es importante que alces la voz cuando te pase, que no te quedes callada y hagas valer tu opinión y tus conocimientos como experta. Bueno, Dani, a ver, tranquilízate. O sea, no es para tanto, estamos aquí tranquilos haciendo un video. No tienes por qué alterarte, Cuando una mujer tiene opiniones fuertes y opiniones claras, te percibe como agresiva y violenta. So it's win-win. It's totally win-win, Tom. And what's more, based on... Kevin, I'd like you to run with this from here on. But it's Miranda's case. Actually, it's the firm's case, and as senior partner, Is there a problem? I don't know. Is there? Te dicen histérica, o te dicen dramática, o te dicen agresiva, o bájale, mamita. Está reprimida sexualmente. Pero el hombre tiene buen nivel de autoestima o buen nivel de autoconfianza. Si eres hombre, recuerda, consciente o no, el mansplaining es un micromachismo que minimiza nuestras opiniones y le sirve a algunos hombres para apropiarse de nuestras ideas. Oye, ¿qué tienes ahí? Solo algunas ideas. Estaba pensando que deberíamos anunciarnos más con las águilas. Y podríamos, no sé, dirigir algunos anuncios, creo que sobre casa de trofeos, trasplante de pelo para las águilas calvas. Yo veo muchas jóvenes que entran y cuando opinan se disculpan de su opinión. Entonces opinan y dicen, ay, perdón, pero... No hay que pedir perdón de una opinión. No es que a veces los hombres tengan una mala intención o una mala voluntad de sobreponerse ante una mujer, pero a través de estos micromachismos pues tienen como socializado internamente que pueden hacerlo, ¿no? ¿Alguna vez te han hecho mansplaining? Entonces, regresando a esta definición del mansplaining o los macho explicadores, ¿de qué forma puedo también identificarlos? Básicamente, cuando los hombres te explican cosas cuando nadie se los ha pedido. Por ejemplo, que se está hablando sobre
X tema entre un grupo de mujeres y entonces llega un hombre y quiere plantear su opinión o explicarnos cosas. Otra más, cuando nos explican las cosas como si nosotras no tuviéramos la capacidad mental, intelectual de poder comprenderlas. Es decir, nosotras estamos hablando de algo o estamos viendo un programa o estamos leyendo algo y entonces llega el compañero y nos explica, a ver, te voy a explicar, pero es como en qué momento yo te pedí o yo manifesté que necesitaba que tú me ayudaras a explicarlo. O peor aún, cuando los hombres pretenden opinar de temas que ni siquiera están viviendo como si fueran especialistas. ¿A qué me refiero? Aquí en México han habido muchos casos donde, por ejemplo, se hablan de foros de derecho y cuestiones de salud materna y todos son hombres y no hay ninguna mujer y todos están opinando sobre las mujeres, pero ni uno ni siquiera es mujer como para poder opinar. Otra más, cuando tú explicas algo y te ignoran en una junta, por ejemplo, que tú expones una idea y te ignoran, y por el otro lado un hombre retoma esas mismas ideas y a él sí lo escuchan. Entonces parece como si de repente las mujeres tuviéramos una especie de tapa en la boca donde hablamos pero nadie nos escucha, y de repente si un hombre dice las mismas palabras, mágicamente a él sí lo escuchan. ¿Qué tan seguido les ha pasado esto? ¿Alguna vez les ha sucedido un hombre que les quiere explicar cosas, aunque ustedes son especialistas en un tema y que de repente llega un compañero a explicarnos algo en lo que nosotras ya tenemos súper dominado? ¿A qué se deberá este tipo de conductas? Como ya les decía, este tipo de conductas pues obedecen, de nueva cuenta, es una manifestación del machismo y obedecen a esta cuestión, a este sistema del patriarcado donde los hombres se cree que son superiores a las mujeres. Por lo tanto, si hay alguien que está capacitado y habilitado para opinar en todos los temas, esos son los hombres. ¿Cuáles son las consecuencias del mansplaining? Que muchas mujeres seguimos aplicando o siguen aplicando, calladitas nos vemos más bonitas. Y entonces, si un hombre busca explicarnos sobre estos temas, nunca le manifestamos que no le pedimos esa opinión, o nunca les decimos, oye, estoy hablando yo, respeta mi espacio en el que yo estoy hablando y luego hablas tú, o tampoco levantamos la voz sobre estos espacios donde de repente se habla de las mujeres, pero no hay ni una sola mujer. Es importante que tengamos muy presentes estas conductas del mansplaining, porque como ya lo decíamos en la cuestión de los micromachismos, son estas manifestaciones de la desigualdad que sostienen a todo un sistema que mantiene esta disparidad en el poder. Y esto también tiene que ver con la forma en la que hemos sido educadas, porque mientras que a los hombres se les educó desde niños en el uso de la palabra, en el uso del espacio, en la interlocución, a las mujeres se nos relegaba tradicionalmente, no digo que a todas, pero a la gran mayoría, se nos pasaba al ámbito de lo privado. Y esta cuestión también tiene que ver con esta herencia que a veces podemos tener algunas mujeres de pedir constantemente permiso para opinar o permiso para decir algo, a diferencia de muchos hombres que no necesitan pedir permiso para decir, simplemente hablan. Y esto también se los da esta capacidad del poder, de saberse con ese micrófono abierto en todo momento, cosa que a nosotras, a muchas mujeres, pues no es así. Entonces estamos acostumbradas a medir mucho nuestras palabras o a pedir permisos para poder hablar. Vinculado con esta definición del mansplaining se encuentra el man interrupting. ¿Qué es el man interrupting? Es cuando los hombres interrumpen a las mujeres de una forma, diría yo, impune. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente una falta de educación, porque interrumpir a una persona mientras está hablando es una falta de educación. También tiene que ver con una cuestión de demostrar el poder. Por ejemplo, regresando a un ejemplo de una reunión, de una junta de trabajo, donde esté una mujer explicando algo y de repente llega un hombre y se mete a la conversación y entonces también voltea él el foco de la conversación hacia su persona. Eso también puede pasar mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que es cuando la mujer está contando una historia o está platicando algo
y de repente llega su pareja hombre y se mete en la conversación, pero se mete en la conversación para él dar un ejemplo de algo que le pasó a él. Entonces, ¿qué es lo que busca él? Cambiar el foco de la conversación para que él sea el centro de la conversación y no ella. Estas son claras actitudes machistas y que no deberían de ser menores y que nosotras como mujeres tendríamos que trabajar sobre todo también con las niñas para que se sepan hacer escuchar y para que exijan estos espacios donde puedan ser escuchadas sin interrupciones. Está comprobado en estudios que a la hora de expresar su opinión, las mujeres somos por lo general mucho más cuidadas. ¿Por qué? Porque también existe esta cuestión, esta idea, ¿no?, social, cultural, de que cuando las mujeres hablan con mucha seguridad de un tema, a muchas personas les pueden parecer que somos agresivas. Entonces, malo si hablamos mucho, pero también malo si nos quedamos callados. Y de nueva cuenta, esto obedece a este sistema del machismo, al patriarcado, donde las mujeres llevamos esta carga y donde las mujeres tenemos que demostrar constantemente que sí tenemos esa capacidad, porque es una capacidad que no se nos ha incentivado a desarrollar ni que se nos ha permitido desarrollar. Afortunadamente, en la actualidad, cada vez más las jóvenes, las chicas, las niñas están ejerciendo estos espacios y por eso tenemos que empezar a reconocer estas conductas para marcar un alto a nuestros compañeros hombres cuando intenten explicarnos cosas sin haberles solicitado su opinión o cuando nos empiecen a infantilizar en el sentido de, a ver, mijita, déjame te explico cómo va esto. Esas cuestiones que hasta parecieran frases de cariño. ¿Por qué un hombre no le dice a otro hombre, a ver, mijito, déjame te explico? Esa cuestión de infantilizar tiene que ver de nueva cuenta con el uso del poder, con demostrar que hay alguien que sabe más, que en este caso son los hombres. Entonces, en la medida en la que identifiquemos estas conductas, vamos a ir poniendo el dedo sobre estas manifestaciones cotidianas de la desigualdad. ¿Qué otra conducta machista podemos encontrar en nuestras vidas, además de estas que ya les mencionaba? El techo de cristal. El techo de cristal es un término que viene del inglés también y hace alusión literal a un cristal. ¿A qué me refiero con un cristal? Muchas veces podemos tener en alguna construcción una ventana con un cristal grandísimo que si lo vemos de lejos puede ser o nos puede dar la impresión que no está. Entonces nosotros podemos caminar directo a ese cristal y ¿qué va a pasar si no lo vemos? Pues va a llegar un punto en el que vamos a chocar de frente con ese cristal. Más o menos funciona así para el caso de los centros de trabajo. Este concepto del techo de cristal lo que busca explicar es que si bien las leyes afortunadamente en la mayoría de los países ya prohíben de forma explícita la discriminación y la exclusión de las mujeres en los centros de trabajo, la realidad es que hay prácticas que siguen construyendo estas barreras que son invisibles y se dice invisibles entre comillas porque en realidad hay muchas actitudes que llegan a ser obvias e insultantes de lo claras que son en contra de las mujeres. Estas actitudes tienen como objetivo impedir nuestro crecimiento e impedir que lleguemos a los puestos de toma de decisiones. Y estas barreras que van construyendo este techo de cristal son, por ejemplo, aquellas que se relacionan de nueva cuenta con la existencia de los roles y los estereotipos de género. ¿A qué me refiero? Las típicas ideas de que las mujeres no podemos estar en puestos de toma de decisiones porque somos muy emocionales o porque tenemos nuestra prioridad en la familia y que si nos contratan eventualmente vamos a acabar dejando el trabajo porque tenemos una familia y todas estas ideas vienen hiladas con lo que ya habíamos visto en las sesiones anteriores de pensar que las mujeres no estamos hechas para los puestos directivos y que los hombres sí y que las mujeres no podemos tomar decisiones y que los hombres son las personas capacitadas para estas cuestiones y también refuerzan esta división sexual del trabajo, donde las mujeres van al ámbito de lo privado y los hombres van al ámbito de lo público. Entonces, les repito, si bien no hay leyes que digan que las mujeres no se les puede contratar, están todas estas prácticas, creencias, construcciones
sociales y culturales que refuerzan estos roles y estos estereotipos. Y es así, gracias a estas barreras, que se va construyendo lo que llamamos el techo de cristal y que se ve reflejado en lo que ya habíamos visto en la primera sesión de la brecha salarial, que es la diferencia que hay en sueldos por un mismo trabajo, la diferencia que hay en el reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres y el trabajo de los hombres, la asignación automática de los trabajos, de las labores del hogar y de los cuidados a las mujeres, y que se considere que esas labores no tendrían por qué ser pagadas o tendrían que ser menos pagadas o menos valoradas porque son las labores que nos corresponden. De nueva cuenta viene la alusión a todas estas creencias y a todo este sistema patriarcal, y por eso decimos que el techo de cristal también es una manifestación del machismo. Les dejo este video para que lo podamos ver, que explica un poco más cuál es la relación del techo de cristal con la desigualdad salarial y los efectos negativos que esto tiene en la vida de las mujeres y sobre todo en nuestro derecho a una autonomía económica. Las mujeres seguimos sufriendo la desigualdad en el mercado laboral. Nuestro acceso al empleo remunerado supuso reconocimiento e independencia. Sin embargo, el peso de los cuidados y de las responsabilidades familiares sigue recayendo sobre nosotras, condicionándonos a la hora de acceder al empleo y a puestos de mayor responsabilidad. Las mujeres seguimos siendo las más afectadas por la desigualdad en el empleo. Cobramos menos que los hombres, sufrimos discriminación en el lugar de trabajo, se infravaloran nuestras capacidades, la tasa de paro femenina es más alta que la masculina. ¿No crees que ya es hora de cambiarlo? A la hora de acceder al mundo laboral está el problema de la brecha salarial, está el problema de las injusticias y de las desigualdades. Las mujeres en estos momentos en España tienen trabajos peores y peor pagados que los hombres. Es muy difícil, por ejemplo, encontrar muchas mujeres en las esferas gerenciales de las administraciones. Es muy difícil encontrar en el mundo de la política que las altas esferas, los gobernantes de más poder sean mujeres. La mujer tiene este techo de cristal del que hablábamos, este techo que es como una especie de velamiento, que está ahí pero que nadie quiere reconocerlo, pero que impide a la mujer progresar y ascender. Yo vengo de la rama educativa, he hecho educación infantil, magisterio, y ahí es una profesión totalmente feminizada que sin embargo a los poquitos hombres que hay se les da un valor tremendo. Y es curioso, ¿no?, como al final es profesiones o prácticamente mujeres, pero a modo anecdótico pues los cargos de representación siempre suelen estar copados por hombres cuando el porcentaje es brutalmente alto de mujeres. Lo mismo, no es casualidad. ¿Por qué? Pues el techo de cristal y todo lo que hablábamos antes de cómo ellos están educados en ser fuertes y en poder optar a gobernar, mientras que nosotras tenemos un papel secundario. Claro, ¿qué ocurre? Que las mujeres eligen sobre todo carreras muy feminizadas, trabajo social, maestras, donde la oferta laboral es muy reducida. Y sin embargo las carreras tecnológicas que tienen una oferta laboral mucho más amplia y más puntera ahora mismo, la eligen los chicos. Si ellas eligen carreras que no tienen yacimientos de empleo y que están muy masificadas, es normal que tengan dificultad a la hora de encontrar empleo. La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido fruto de su propio esfuerzo. Cuando hablábamos de estos temas con ellas, decían, es que yo tengo una doble, incluso a veces una triple jornada, y para mí supone, la incorporación al mercado laboral ha supuesto un triple esfuerzo, porque tengo que trabajar en mi profesión, pero vengo a mi casa y tengo que seguir trabajando y trabajar doblemente porque tengo que dejar preparado todo lo que tengo en mi entorno para el día siguiente volver a trabajar. Y llegaba un momento en que no solamente era un cansancio físico, sino yo creo que también un cansancio psicológico, que hacía que en un momento determinado dijeras, mira, yo hasta aquí he llegado, no quiero seguir progresando en mi carrera profesional porque no puedo, no doy abasto y me paro aquí. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que nos hemos incorporado al mercado laboral, que cobramos menos por hacer lo mismo que los hombres, es uno de los problemas que tenemos en estos momentos, que seguimos teniendo en la mayoría de los casos doble o triple jornada y que durante todo este tiempo, durante todos estos años que ha sido masiva la incorporación de las mujeres al mercado laboral, ha habido una parte muy pequeña de esas mujeres que han podido
desarrollar completa su carrera profesional, de ahí que ahora mismo cuando analizamos los datos de cuántas mujeres hay directivas en las grandes empresas, de cuántas mujeres hay que llegan a los puestos más altos, pues vemos que hay muchas mujeres en el estadio bajo, en el intermedio, pero de ahí para arriba no, pero porque por propia imposibilidad de hacerlo, dado que no hemos tenido en el entorno social, en el entorno cultural e incluso en el entorno político la suficiente ayuda, las suficientes políticas, diría yo, porque en este mundo al final todo se desarrolla así, no hemos tenido las suficientes políticas para que la sociedad, para que el Estado se hiciera cargo de parte de las cargas que como mujeres llevábamos y que eran unas cargas que incluso personalmente algunas no nos correspondían, le correspondían a ese Estado protector que nos ha protegido bastante poco para que podamos desarrollarnos. La diferencia salarial se debe sobre todo porque las mujeres ocupamos casi un 90% de los contratos jornada parcial. La jornada reducida, me refiero, de media jornada, lo ocupan las mujeres porque es demás, ellas lo eligen, lo prefieren porque lo pueden compatibilizar con los cuidados, con lo cual cobran menos por eso. Y indudablemente también cobran menos porque cobran menos complementos por disponibilidad para trasladarse en la empresa de un sitio a otro, por ampliación horaria, una serie de complementos que algunas empresas ofrecen para una dedicación exclusiva que muchas no tienen porque tienen que compatibilizar con el cuidado de los hijos o de los mayores. Y luego el techo de cristal está ahí en el sentido de que para ascender en una empresa pues tienes que estar muy formada y tienes que estar muy dedicada. Entonces, si no tienes tiempo para esa dedicación y para esa formación, porque todo tu tiempo libre está ocupado por el cuidado de los demás, pues difícil es. Eso se repercute en la feminización de la pobreza. Las mujeres que han cotizado a media jornada o que durante largos años no han cotizado por dedicarse al cuidado, luego les queda pues unas pensiones mucho más reducidas y bueno, si las pensiones ya son pequeñas, pues imagínate en estas condiciones. Entonces, entre los pensionistas más pobres son generalmente mujeres. Como decía Elena Simón, estamos entre el suelo pegajoso, es decir, pegadas a los estereotipos de género, y cuando conseguimos despegarnos un poquito topamos con la cabeza en el techo de cristal, o sea, atrapadas. Muchos estudios señalan que además empresas igualitarias, empresas donde las mujeres no asumen brechas salariales, donde trabajan en igualdad con los hombres, donde acceden a cargos directivos, se producen modelos de dirección, modelos de gestión en los que aumenta la productividad al aumentar la satisfacción de trabajadores y trabajadoras. Una medida que consideramos que debe inmediatamente ponerse los responsables a la tarea y es una ley de igualdad salarial que nos comprometa a todos y a todas. El progreso de todo esto seguirá sin duda alguna si no somos capaces de ponerle freno. ¿De ponerle freno cómo? Pues a través de la educación, de ponerle freno a través de los agentes sociales, a través de la concienciación, a través de la sensibilización, etcétera, etcétera. Bueno, los aportes positivos que podría aportar yo creo que son esenciales en el sentido de las capacidades de las mujeres, ¿no? No es en ningún momento, por mucho que haya machistas que piensen que no es que tengamos capacidad, sino que se nos ha sido invisibilizada y repudiada. Entonces, en el momento en el que a las mujeres tengamos totalmente los derechos para poder brillar por nosotras mismas, lo haremos. ¿Por qué? Porque brillamos. No es que estemos sin luz, sino que se nos ha apagado y se nos esconde. Entonces, en el momento en el que tengamos plenos derechos, las mujeres, venimos pisando fuerte. Una vez que ya vimos estas manifestaciones de los machismos y su relación con la violencia hacia las mujeres y las niñas, tenemos también que explorar cómo nos hace sentir todos estos actos de violencia y cómo nos podemos sentir, cómo podemos vivir estas situaciones. Bueno, nos pueden causar confusión en el sentido de no tener señales claras, por ejemplo, por parte de nuestra pareja de si algo está bien, si algo está mal. Esto por resultado nos genera angustia. También podemos tener miedo. Cualquier acto de violencia puede causarnos ese temor a que
pueda pasar algo peor o que podamos salir lastimadas o nuestras personas queridas o bienes puedan sufrir algún daño. La violencia también nos puede hacer sentir indefensas, como en el caso de la luz del gas, de la luz de gas, donde podemos darnos cuenta que las personas que han vivido estos procesos pueden inclusive dudar de su capacidad de tomar decisiones o hasta de su propia cordura. Esto también se relaciona con el sentimiento de sentirse sin control sobre lo que vaya a pasar, y esto es una característica fundamental de las personas que viven procesos de violencia, la pérdida del control. Yo ya lo había mencionado anteriormente y es por eso que los programas que se enfoquen a trabajar con las supervivientes de violencia tienen que poner especial atención a ayudar a las mujeres que han vivido estas situaciones a recuperar esa capacidad de toma de decisiones, a recuperar el control sobre su presente y sobre su futuro. Una característica fundamental de las personas que viven violencia es que se pierde este sentido de control. Otra cuestión que puede pasar cuando vivimos violencia es sentir que no valemos nada, que somos tontas, que, como ya lo había dicho en el caso de la luz de gas, nos están haciendo un favor, que no servimos para nada, que esa persona en realidad nos está rescatando. Entonces, es por eso que los procesos de violencia están diseñados para desarmarnos, y todas estas alternativas a la violencia, que es el buen trato y también los programas enfocados a reactivar o a generar capacidades de desarrollo económico de las mujeres, son importantes porque nos ayudan a recuperar primero este sentido de control, segundo a planear y tercero a establecer redes y a reconocer nuestras capacidades, lo cual nos va a ayudar pues a ir dejando poco a poco esta idea errónea de que somos tontas o que cómo pudimos permitir toda esta serie de daños hacia nuestras personas o nuestra persona, y no hacer nada. A continuación les voy a pasar una serie de situaciones que les voy a pedir que ustedes me ayuden a leerlas con muchísima calma. Pueden ponerle pausa a la presentación si quieren para leerla con más tiempo. Estas situaciones que yo describo en las siguientes láminas son una prueba para identificar si estoy en una relación violenta. Ya hemos pasado por el violentómetro, ya explicamos qué es el ciclo de la violencia, ya hablamos de manifestaciones de violencia psicológica como la luz de gas, ya hablamos también de los hombres que explican cosas, ya hablamos también de la práctica de interrumpir. Entonces, después de abordar todas estas diferentes manifestaciones, hay que identificarlas en nuestro día a día, en nuestras relaciones de pareja, repito, pueden ser las actuales o las pasadas. Así que voy a empezar a leer, les voy a pedir que si tienen dónde anotar, pues lo pueden anotar o pueden ustedes mismos de modo mental ir haciendo este chequeo de qué conductas identifican. Por otro lado, si son hombres, también pueden ir pasando por estas preguntas pensando si en alguna ocasión han utilizado frases o si han realizado ciertas cosas o tomado ciertas actitudes que tengan como resultado en la otra persona hacerla sentir de esta forma o ponerla en las situaciones que se describen a continuación. Voy a comenzar a leer. ¿Te hace sentir inferior, tonta o inútil? Estas frases como, a ver, es que tú no sabes nada, ya vas de nuevo a opinar de lo que no tienes idea, o por ejemplo, cuando a las mujeres se nos trata de explicar sobre nuestros derechos y la historia de nuestros derechos, que es hacernos sentir también tontas, o si cometemos algún error o se nos va algún dato, alguna cifra en una reunión de trabajo, ese error se magnifica. En cambio, si ese mismo error lo comete otro compañero hombre, no pasó nada. Otra más, te ridiculiza, te critica o se mofa de tus creencias. Esto es un elemento básico, por ejemplo, para el caso de la luz de gas, que la persona agresora constantemente nos esté criticando, señalando por pensar de tal o cual cosa, o que se burle con sus amigos de si tú haces, si tú crees en una religión o si tienes alguna
práctica que realizas en tu casa o algún deporte y se burle constantemente de ese deporte que realizas, o de algunas cuestiones que tú hagas en tu ámbito social, que se mofe de tus principios, de tus creencias políticas, religiosas, personales. Otra más, si te critica, descalifica a tu familia, a tus amigos y a los vecinos, o te impide relacionarte con ellos. Un elemento básico de la violencia es el aislamiento, porque esto te deja sin redes de apoyo, sin alguien con quien hablar, sin alguien a quien pedirle ayuda. ¿Cómo nos pueden ir aislando? Pues por medio de los celos, provocando peleas, condicionándonos o metiéndonos ideas sobre esas personas para que nos alejemos de ellas. Otra más, te grita, te insulta, se enfada, te amenaza a ti, a tus hijos o también a tus bienes. Puede ser que tengas una mascota y amenace con hacerle algo a tu mascota, por ejemplo, que te insulte, que te diga que eres una estúpida, que no sabes hacer tal o cual cosa, que te diga que para la siguiente vez te va a matar, o que si sigues haciendo eso no vas a volver a ver a tus hijos, etc. Una más, cuando te controlan el dinero, tu forma de vestir, tus llamadas, tus lecturas, tus relaciones, tu tiempo, con esta idea de que ellos saben y tienen un conocimiento mayor sobre qué es lo que nos conviene. Otra más, cuando te ignoran, se muestran indiferentes o te castigan con el silencio, lo que ya decíamos que se le conoce como la llamada ley del hielo. Cuando te humillan y te desautorizan delante de los hijos, conocidos, en reuniones de trabajo, con familia o eventos públicos, que se burla de ti, se ríe de ti, de cualquier cosa, de la forma en cómo estés vestida, de alguna frase que hayas dicho y de una forma humillante, o cuando tú das una instrucción a tus hijos y él enseguida dice lo contrario, tratando de desafiar tu autoridad, cuando te da órdenes y decide qué es lo que tú puedes hacer, y entonces muchas mujeres acaban pidiendo permiso prácticamente a sus parejas para cualquier tipo de decisión. Esto nos quita esa capacidad de agencia que ya hemos estado hablando en otras sesiones. Cuando él destruye objetos que son importantes para ti, pueden ser fotografías, pertenencias, recuerdos, libros, o cuando los retiene y al retenerlos o al privarte de esos objetos o bienes ejerce una presión, que es lo que llamábamos en la primera sesión, que puede considerarse como la coerción. ¿Cómo lo pueden hacer? Reteniendo mis bienes, amenazándome de que si no lo obedezco lo va a destruir, lo va a vender, lo va a regalar, y entonces yo acabo cediendo para conservar esos bienes u objetos. Unas últimas, te hace sentir culpable, es decir, siempre tú tienes la culpa de todo. Y esto es una situación desafortunadamente muy común y se ve reflejada en este sentimiento constante de tristeza y de no sentirse lo suficiente y de no sentirse merecedora de otra forma más sana de vivir y de relacionarse. Otra más, te da miedo su mirada o sus gestos en alguna ocasión. Hay mujeres que viven situaciones de violencia que tienen miedo inclusive a que si levanta la ceja de una forma o me voltea a ver de cierta forma, eso quiere decir que cuando lleguemos a la casa me va a ir muy mal. Y definitivamente el miedo en las relaciones de pareja no es normal ni es sano, no tendría por qué existir. Cuando no valoran tu trabajo, te dicen que todo lo haces mal, que eres torpe, esto pues conmina y nos minimiza y nos hace creer de nueva cuenta que no servimos para nada y que ellos son quienes lo saben todo. Y esto nos pega directamente en nuestra autoestima y en nuestra capacidad de valorarnos a nosotras mismas. O cuando te fuerza a mantener relaciones sexuales o a realizar determinadas prácticas sexuales sin tu consentimiento. Como ya habíamos hablado en la segunda sesión donde abordamos los tipos y modalidades de la violencia sexual tiene que ver con el libre ejercicio de la sexualidad. No puede ser o no se trata más bien únicamente de una violación, puede ser también obligar a una persona a tener relaciones sexuales o a tener conductas sexuales sin su consentimiento o bajo amenazas o bajo engaños. Esta típica de violencia en el noviazgo de
pero ¿por qué no quieres tener sexo conmigo? ¿Que no me quieres? O seguro no quieres tener sexo conmigo hoy porque me estás engañando y estás con alguien más y por eso ya no quieres estar conmigo. O si no haces esto que a mí me gusta, o si no dejas que yo te haga esto, es porque no me quieres. Al final de cuentas, como ya habíamos también visto, todas estas manifestaciones son ejercicios de abuso del poder y de imposición. Y es por eso que es importante, les repito, que se tomen el tiempo para leer con calma cada una de estas conductas y marcarlas. Ahora, si al hacer esta lista marcan, aunque sea una, de estas casillas, mucho cuidado. Todas estas acciones que vimos, que podrían parecer algunas más inofensivas o más leves que otras, en realidad todas estas acciones son consideradas violencia. Y también, como ya decía anteriormente, no hay violencia menos importante. Toda la violencia va sumando. Toda la violencia es una escalera y la violencia no son actos aislados. Esto nos lleva a recordar la definición del ciclo de la violencia que ya vimos al principio de esta sesión, en la manera de que estos pequeños accidentes, o que podrían parecer pequeños accidentes y que no lo son, se van sumando en la fase de la acumulación de tensión y eventualmente van a llevar a la agresión. Esta lista que les paso la pueden también circular, anotar con amigas, con conocidas y así poder hablar de un tema que, como ya decía anteriormente, tradicionalmente no se hablaba. ¿Por qué? Porque se creía que las mujeres no teníamos el derecho a quejarnos sobre la violencia que vivíamos en la pareja, cuando en realidad sí tenemos ese derecho y es importante entre nosotras hablar de estas situaciones, identificar estas prácticas. ¿Para qué? Para podernos ayudar y sobre todo ayudarnos sin juzgar, ayudarnos a construir. En este sentido, es clave identificar las instituciones o los lugares a donde puedo ir para buscar orientación o acompañamiento. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues si tengo acceso a internet, puedo buscar Instituto de las Mujeres de mi localidad o Secretaría de las Mujeres o Ministerio de Género o la Infancia, así le llaman también en muchos países. En estos momentos también en algunos países hacen campañas por radio, por televisión. También puedo buscar información en los números de atención de emergencia, puedo pedir que me brinden orientación. Cada país tiene sus líneas especializadas, en la mayoría, donde puedo pedir orientación, es decir, las líneas telefónicas no son únicamente para denunciar una emergencia, también puedo hablar a estas líneas telefónicas, sobre todo en esta época de contingencia sanitaria, para pedir informes. No es necesario que tenga a fuerza que poner una denuncia, puedo acercarme nada más a pedir información. Además de estas fuentes gubernamentales, existen las organizaciones de la sociedad civil que ya les había dicho anteriormente, a las cuales ustedes pueden acudir y que muchas de hecho ya cuentan con un camino largamente recorrido y son especialistas en temas de violencia contra las mujeres y las niñas. Ahora, si yo he vivido episodios de violencia, si me reconozco en esta lista que acabo de leer antes, si reconozco varias de estas conductas que ya hemos hablado a lo largo de esta sesión, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿O qué ha hecho mi agresor? Pensemos en esta situación. Si yo ya identifiqué estas violencias y me reconocí en este tipo de actos, ¿qué ha hecho mi agresor? ¿Alguna vez ha asumido la responsabilidad de estas agresiones o actúa simplemente, como ya lo habíamos visto en la sesión pasada, negando, minimizando, justificando, culpabilizando a alguien más? ¿Qué conducta ha cambiado tu pareja como para de verdad yo afirmar o creer que sí va a cambiar? Esto es algo muy común. Cuando suceden estos actos o estos eventos violentos, como ya lo vimos en el ciclo de la violencia, viene la etapa de distanciamiento. En esta etapa de distanciamiento, pues como mujer te empiezas a cuestionar si eso que te pasó está bien o no. Y ahí es cuando nos empiezan a hacer clic todas estas cuestiones de que si yo amo a alguien, no tiene por qué dolerme, no tiene por qué humillarme, no tengo yo por qué tener temor. En este sentido, ¿qué es lo que va a hacer mi agresor para que yo vuelva o para que no me separe de él? Pues convencerme de que va a cambiar. ¿Cómo? Prometiéndome. Te prometo, te juro, mi amor, que esta es la última vez.
ya voy a cambiar, lo que pasa es que yo vengo estresado, fíjate cómo están las cosas ahora y tú me vienes a presionar, tú sabes que yo no soy así. O por el otro lado, quienes dicen, es que así me criaron, yo no conozco otra manera de vivir mi vida y entonces lo siento mucho, pero no puedo cambiar. Por eso pongo esta pregunta. Si en realidad la persona te ha dicho que va a cambiar, ha hecho algo al respecto que de verdad lo lleve a cambiar esta conducta, o nada más te dijo que iba a cambiar y al final de cuentas no hizo nada. Si dijo que iba a cambiar y cambió, es decir, pudo haber modificado una conducta de ya no golpearte o ya no insultarte, ¿cuánto tiempo duró esta conducta? ¿Sigue esta conducta o ya desapareció? Y cuando desapareció esta conducta, ¿qué hizo? Otra cuestión importante es identificar si la persona ha buscado ayuda profesional. Es decir, una cosa es reconocer que estás mal, que tienes un problema, que eres una persona violenta, y otra cosa es trabajar sobre esa cuestión que estás reconociendo. Entonces, lo importante sería, si esta persona violenta ya reconoció que lo que está haciendo son actos de violencia y se está comprometiendo a cambiar, ¿de verdad lo está haciendo? ¿Está buscando ayuda profesional? Las personas violentas no van a dejar de ser violentas por un acto de magia, ni porque recen mucho, ni porque todos los días hagan X o Y ritual. Para cambiar estas conductas violentas se necesita apoyo especializado. No pasa solito, no pasa con un curso de internet, no pasa con medicamentos. Ojalá, como ya decían en otras videocápsulas, fuera con un medicamento que la violencia se pudiera curar. Pero desafortunadamente la violencia no se cura y por eso se necesita ayuda profesional. Por último, ¿cómo ha cambiado el contexto en su relación de pareja? ¿A qué me refiero a esto? De que de nada o de muy poco puede servir que la persona se compromete si el contexto no ha cambiado. Es decir, si las circunstancias que se encuentran alrededor de esta violencia, de estas dinámicas de violencia, no se han modificado. O bien, por ejemplo, en estas situaciones de el confinamiento asociado a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, obviamente se puede incrementar la tensión. ¿Por qué? Porque estoy conviviendo 24/7 con esta persona y si esta persona de por sí ya es agresiva, evidentemente estoy en mayor riesgo de que los episodios de violencia sean más seguidos. Así que si la persona no está acudiendo a ayuda profesional, si no está identificando estas conductas violentas, si no hace nada en realidad para cambiar estas conductas, pues probablemente el periodo de aislamiento haga que esta violencia se incremente y sea más frecuente, lo cual me va a exponer a un mayor daño. Si ante estas preguntas que yo hice anteriormente respondiste que no o que ninguna de las anteriores, tenemos que recordar que primero, el amor no cambia a las personas. Es decir, nosotras no podemos cambiar a una persona violenta. Podemos animarla a que cambie, motivarla, pero no podemos hacernos responsables de ese cambio. Si la persona no quiere cambiar, no lo va a hacer. Y entonces no nos fiemos de estas promesas de yo te juro que voy a cambiar si no se traducen en acciones. La violencia, como ya había dicho también, es un proceso personal y es un proceso consciente. ¿A qué me refiero consciente? Pensado. Entonces, si yo no me doy cuenta de la violencia que ejerzo, si no me reconozco como una persona agresora, si no trabajo esas violencias a mi interior, pues mucho menos las voy a poder trabajar en mis relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera me asumo como una persona violenta. Por lo tanto, como la violencia y trabajar las violencias es un proceso personal y consciente, tampoco puedo decirle a alguien o presionar a alguien de la próxima semana me dejas de ser violento. Cada quien tiene sus propios procesos y por lo mismo que cada quien tiene sus propios procesos, nosotras no somos el salvavidas de nadie, entonces no es nuestro rol, no es nuestra responsabilidad estar ahí de forma incondicional para una persona que es violenta. Si nosotras creemos, identificamos, nos damos cuenta
que lo mejor para nuestra seguridad y la de las personas que queremos es alejarnos de esta persona, aunque en algún momento hayamos estado enamorada de ellas, aunque en algún momento hayamos tenido, compartido momentos muy bonitos y ahora ya no es así, si lo mejor para mí es alejarme, por más doloroso que resulte, lo que yo tengo que hacer es poner tierra de por medio. Esto es reconocer que hay que empezar por salvarse a una misma para después poder ayudar a otras personas. Si yo no estoy bien conmigo misma, si yo tengo mis problemas de autoestima, de mi autoconcepto, de mi autovaloración, si siento que yo no valgo nada, que no tengo control de nada, pues puede que salga de esta relación, pero después voy a caer en una relación igual, porque yo no he trabajado estas cuestiones fundamentales de asumirme como una persona completa. Por eso es importante que también como mujeres que hemos vivido una situación de violencia, buscar estas redes de apoyo, buscar estas instituciones donde podamos ir dándonos cuenta que en realidad nosotras tenemos todas las herramientas para salir adelante y que sobre todo no estamos solas. Así que, si estás en una relación violenta, es fundamental primero nombrarla, identificar conductas, comportamientos, acciones violentas y cuando estos episodios suceden, preguntarme, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo trato de salvaguardar mi integridad, la de las personas que yo quiero? ¿Cómo enfrento esta situación? ¿Para qué me va a servir esto? Todo esto que yo he hecho ante estos episodios de violencia son herramientas que me han ayudado a sobrevivir, que me han ayudado a bien que mal diseñar estrategias de seguridad. Entonces esto quiere decir que yo no soy tonta en realidad, porque yo he encontrado estos mecanismos de poder tratar de detener estos actos violentos o maneras de distraer a mi agresor para que no se ponga violento. Todas estas son estrategias de seguridad y tengo que identificarlas y reconocerlas. Es por eso que hablamos de los factores de riesgo y los factores de protección. En la última videocápsula voy a dar una explicación más amplia sobre lo que es y retomando también lo que habíamos visto anteriormente del modelo ecológico. Los factores de riesgo y los factores de protección en este sentido van asociados con la prevención de la violencia de tal forma que los factores de riesgo son los que nos exponen a situaciones de violencia y los factores de protección son los que nos alejan de las probabilidades de vivir violencia. Estos factores de protección, partiendo de este modelo ecológico, pueden ser a nivel individual, es decir, yo como persona tener habilidades, herramientas emocionales que me permitan, por ejemplo, protegerme de los actos de violencia como la autoestima, la autovaloración, y también puede haber factores de protección y de riesgo a nivel interpersonal, es decir, los relacionados con la manera en la que me vinculo con las personas cercanas a mí, mi pareja, mis hijas, mis hijos, y también existen los factores comunitarios y sociales, es decir, aquellos más amplios que van relacionados con el barrio donde vivo, la gente con la que socializo en mis espacios de trabajo o en otras áreas, y a nivel macro social con estos creencias y principios, valores aceptados, reconocidos a nivel social que pueden protegerme o también pueden exponerme a la violencia. ¿A qué me refiero? A estas creencias de que es normal que tu esposo te maltrate y luego se contentan y todo está bien. Esta validación de la violencia, sin duda alguna, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo decida pedir ayuda y alguien me diga esto, pues probablemente yo acabe creyendo que efectivamente es normal, cuando en realidad no lo es. ¿Qué otros factores de riesgo existen? Por ejemplo, la autoridad malentendida, entender que la autoridad es violencia, eso es una autoridad malentendida, la autoridad no necesariamente es violencia, baja autoestima, antecedentes de violencia, pueden ser antecedentes de violencia, por ejemplo, del agresor, por eso también es importante cuando estamos con una persona, con una pareja, tratar de conocerla y sobre todo si se puede tratar de averiguar en qué circunstancias han dado sus situaciones o sus relaciones anteriores para identificar si hay ahí algún antecedente de violencia. Dependencia, que ya lo habíamos visto desde la primera sesión, si yo dependo económicamente de mi pareja me va a ser más difícil alejarme, dependencia sexual, dependencia afectiva, las relaciones de codependencia también, que era lo que se le llamaban o que dicen ahora los amores tóxicos, pues también son dañinas para la salud mental, cuestiones de marginación económica,
comunican o no contar con la información suficiente o los medios económicos, sociales, redes de apoyo. Esta cuestión de estar excluida también incrementa mis factores de riesgo. El desempleo, que tiene que ver con la capacidad económica, adicciones, ya sea mías, porque puedo estar con mi pareja si yo soy adicta y él es el que me está dando los insumos para mi adicción, o si él es adicto y cuando consume sustancias se vuelve una persona más violenta. Por el otro lado tenemos los factores de protección. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Una autoestima equilibrada, es decir, que yo tenga perfectamente claros cuáles son mis límites, qué sí me gusta, qué no me gusta, y que yo también pueda quererme a mí misma. En el momento en el que yo me quiero a mí misma, pues estos límites van a ser muy claros, y cuando algo no me guste, no me parezca, yo no tengo por qué estar en una situación en la que yo no estoy a gusto. Entonces, por eso trabajar la autoestima es fundamental. Otra más, tener un proyecto de vida. Si tú no tienes un proyecto de vida, si no tienes un plan de qué vas a hacer o por qué estás haciendo tal o cual cosa, pues somos como un barco que va a la deriva, que no tiene ni idea de a qué puerto va a llegar. Y esto evidentemente pues nos hace contar con un plan de vida, nos ayuda a diseñar estrategias y sobre todo a tener este sentido de una finalidad, y eso nos va a proteger de situaciones de violencia, de abuso, de explotación que nos alejen de estos proyectos de vida. Si yo no tengo un proyecto de vida, por el contrario, pues estoy más expuesta a depender de alguien. ¿Por qué? Porque esa persona es la que me va a decir qué es lo que tengo yo que hacer, porque yo no tengo idea de a dónde voy. Otro factor de protección, la asertividad. Esto tiene que ver con la capacidad de discernir y tomar buenas decisiones. ¿Cómo puedo tomar buenas decisiones? Valorando desde mis aprendizajes, valorando desde lo que me hace sentir bien, valorando desde lo que me hace crecer, valorando desde el buen trato. Otro factor de protección es informarme sobre mis derechos y obligaciones. Muchas veces creemos que no tenemos que saber esas cuestiones de las leyes porque nosotras no somos especialistas en la materia. Sin embargo, sí es importante que conozcamos de mínimo si hay alguna ley, por ejemplo, que se relaciona con la prevención o la sanción, la atención de la violencia contra las mujeres y las niñas, si existen instituciones en mi país o en mi localidad que trabajen para casos de violencia, unidades especializadas. Tan siquiera saber que existen nos ayuda a tener conocimiento que si en algún momento los llego a necesitar, pues ahí van a estar disponibles. Otro factor de protección que es muy importante es generar redes, esto se traduce en tener convivencia entre los miembros de la familia, comunicación y comunicación afectiva y comunicación clara. Si yo no me comunico con mi familia o les niego lo que me está pasando, pues entonces va a ser imposible poderles manifestar cuando me siento incómoda, cuando tengo miedo, cuando me han agredido, cuando me siento violentada. Entonces, trabajar la capacidad de comunicación con la familia, con personas cercanas a nosotros, con amistades, con vecinas, con vecinos, también nos va a ayudar a contar con redes que nos puedan apoyar en caso de así requerirlo. Identificar factores de riesgo y de protección nos ayuda a prevenir la violencia y nos ayuda a identificar si una persona cercana también a nosotras o a nosotros puede estar en riesgo de estas violencias. Los factores de riesgo y de protección no son determinantes, es decir, no es una ley de que si tengo estos factores, seguro mañana me va a pasar una situación de violencia y si no los tengo, no me va a pasar, nunca. Eso no es cierto, no son determinantes, pero sí nos dan una información muy precisa y nos permiten adelantarnos, nos permiten prever. Si yo ya me di cuenta que no estoy tan bien de mi autoestima, que a veces dudo mucho de mí misma, que tengo muy metidas en mi cabeza estos roles, estos estereotipos de género o estas ideas que me dijo mi mamá, mi abuelita, de que yo solamente valgo si soy mamá, si estoy casada, si tengo un hijo, pues valdría la pena evaluar de qué forma estas creencias, como ya vimos a lo largo de este curso, me acercan o me exponen a prácticas de violencia. Y como ya lo identifiqué, pues lo que puedo hacer es comenzar a generar estas redes o sumarme a proyectos o actividades como el Proyecto Vive que me ayuden a fortalecerme y eventualmente a generar factores de protección para alejarme de este riesgo de vivir violencia.
Por último, hay que reconocer y nombrar estos micromachismos. Por eso hemos hablado en las videocápsulas y por eso hemos hablado en esta sesión de todas estas diferentes manifestaciones que en realidad, como ya había dicho antes, no son micromachismos, porque al final cada una de estas manifestaciones se les dice micro porque son chiquitas y porque son constantes, pero al final estas micromachismos, estas micromanifestaciones de la violencia, del machismo, sostienen las prácticas de violencia contra las mujeres y las niñas, las normalizan y sobre todo van reforzando estas creencias erróneas y construyendo estas cajas sobre lo que debería de ser mujer, ser hombres y validando estas conductas de violencia que sin duda alguna afectan nuestro libre desarrollo. En conclusión de esta sesión, hay diferentes mecanismos mediante los cuales las mujeres podemos vivir violencia. Ya los vimos, pueden suceder en los espacios de trabajo, pueden suceder con nuestra pareja, en los espacios públicos, en las iglesias, en la escuela, ustedes mencionan. Estos mecanismos de violencia tienen como finalidad mermar, obstaculizar nuestra capacidad de autonomía y nuestra capacidad de control. Las manifestaciones de la violencia pueden ser muy sutiles, como hablábamos de los micromachismos, pero en realidad todas tienen consecuencias, por lo tanto, todas son graves, no hay unas que sean menos graves que otras. En realidad, el daño lo podemos valorar nosotras a nivel personal de cómo nos afectan. Y como ya había dicho antes, un daño nos puede afectar en este momento, se puede manifestar inclusive años después. En este sentido, todas las violencias importan. Todas las violencias, desde aquellas primeras señales del violentómetro hasta el feminicidio o femicidio, todas son señales que van sumando a esta escalera de la violencia. Todas son pasitos hacia esta subida de la escalera de violencia. Hablar de factores de riesgo y factores de protección nos ayuda a identificar qué cosas podemos cambiar y cuáles podemos fortalecer. Hablar de factores de protección me va a ayudar a identificar aquellas cosas que son herramientas que me pueden a mí servir para fortalecer mi autoestima, para crecer, para tener relaciones más sanas. E identificar los factores de riesgo me va a servir también para darme cuenta de qué actitudes, creencias, comportamientos debería yo de estar revisando, modificando, eliminando para poder precisamente caminar hacia relaciones no violentas. ¿Qué vimos entonces en esta sesión? Pasamos, como ya les decía, por el violentómetro, dimos una explicación de dónde viene, de para qué se usa y cuál es la utilidad precisamente para comprender el ciclo de la violencia. Hablamos de las 3 fases del ciclo de la violencia, que tiene que ver con la acumulación de tensión, tiene que ver con la fase del alejamiento y la luna de miel. También hablamos del performance de género, esta cuestión que dice Judith Butler, que el género es un performance de todas estas ideas preconcebidas en roles y estereotipos que corresponden al ser hombre o al ser mujer y todos los días se reafirman por medio de esta especie de performance. Hablamos de la luz de gas, que es una violencia psicológica que yo creo que prácticamente todas las mujeres hemos vivido alguna vez en nuestras vidas. Hablamos del mansplaining o los hombres que interrumpen o los hombres macho explicadores. Hablamos de cómo esto también busca demostrar las dinámicas de la superioridad de los hombres en el sistema patriarcal. Hablamos del techo de cristal y la brecha salarial, de cómo existen estas barreras que si bien no están en la ley, sí están en la cultura, sí están en las prácticas y que finalmente acaba mermando nuestra capacidad de desarrollo económico. Hablamos y les compartí una serie de checklist o lista para identificar si vivo una situación violenta y por último hablamos de la importancia de identificar factores de riesgo y factores de protección para actuar en casos de violencia y por qué nos van a servir estos para poder generar planes de seguridad, que es lo que vamos a estar viendo en la última sesión y sobre todo para generar estrategias para sobrevivir, para enfrentar los episodios de violencia desde la mirada del buen trato. Por último, ya para irme, me gustaría invitarles a que revisaran la videocápsula número 8 que se relaciona con
con lo que vimos en esta sesión de la luz del gas, del mansplaining, del techo de cristal, de todas estas creencias que es lo que se le llaman micromachismos. En esa videocápsula explico de dónde viene este término, qué tipos de micromachismos hay y cuáles son los objetivos de estos micromachismos. Vamos a ver que en realidad los micromachismos están hechos para mantener esta estructura de desigualdad del poder. También les invito a que realicen la evaluación de esta sesión con 5 preguntitas verdadero o falso que ustedes van a poder responder para que también puedan autoevaluarse y ver qué tanto comprendieron de las temáticas que abordamos el día de hoy. Por último, les voy a invitar a que me acompañen ya finalmente a la última sesión de este curso que versa sobre qué podemos hacer, cómo podemos actuar ante la violencia. Esta sesión es muy bonita porque hablamos de herramientas que podemos utilizar para reconstruirnos. Hablamos también de la importancia de referirnos a la idea de superviviente para cuando hablamos de las mujeres que han vivido situaciones de violencia, y también realizo un mapeo súper rápido de las instituciones que existen en la región para atender casos de violencia si es que yo identifico o sé de alguien que está viviendo una situación de violencia. Recordemos también que la violencia en la pareja no es la única violencia. Si bien este curso está enfocado a que hablemos de la violencia en la pareja, la realidad es que hay muchísimos tipos y modalidades de la violencia y todos estos tipos y modalidades suceden o pueden suceder al mismo tiempo. Por eso tenemos que identificarlos, por eso tenemos que nombrarlos, por eso tenemos que hablarlos. Recordemos que los cambios culturales solamente ocurren cuando hablamos, cuando discutimos, cuando nos reconocemos y cuando estamos dispuestas y dispuestos a cambiar, y estos cambios se consolidan en acciones. Sin más por el momento, me gustaría dejar la sesión hasta aquí. Si tienen dudas, si quieren regresar a la lista, que es muy importante que la resuelvan con calma, pueden volver a ver este video, pueden también compartir este video con otras personas que ustedes consideren que les va a servir para identificar conductas violentas, y les pueden invitar también a que tomen este curso porque les recuerdo que es una modalidad en línea, entonces no importa si no lo están haciendo en este momento, pueden ustedes volver a entrar a la plataforma y pueden recomendarlo y pasárselo a otras personas para que ellas también lo puedan tomar. Mi nombre es Alma Burciaga, muchas gracias por su atención y nos vemos para nuestra última sesión y para las últimas videocápsulas. Hasta luego.